Vamos a comenzar la clase del día de hoy y obviamente al final de la clase vamos a ver si es que esta clase vamos a tener que, entre comillas, hacer algo o no. Ya hoy día, dentro de los tópicos que nos quedan de química orgánica, vamos a ver el petróleo, que si bien cierto, el petróleo ¿cómo se llama? No hay como ejercicios de química en sí, es el elemento, es un compuesto principal, ¿cierto? Dentro de los hidrocarburos. Ahora, importante como conocer algunas cosas que me podrían preguntar en la prueba relacionadas con el petróleo. Ya, entonces vamos a ver, es poquita la materia que hay que como saber de esto y después vamos a ver de qué manera a mí me lo pueden preguntar en la prueba. Entonces, vamos a partir. Ya. Vamos a partir entonces con el petróleo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, saber, ¿cierto? O conocer son las fuentes naturales de obtención del carbono, es decir, de dónde se obtienen, porque, bueno, nosotros en ese sentido, yo quiero ser bien majadera, hay cosas que a mí me pueden preguntar y que es importante que yo las sepa, enfocándonos, ¿cierto?, en lo que es la prueba y enfocándonos también en que si usted estudia algo relacionado donde haya química, yo le he dicho siempre de que la química de la universidad del primer semestre es como que tuviéramos los 4 años en uno. Y cada vez que a mí me pasan química orgánica, siempre van a pasarme lo del petróleo porque es un tópico súper importante. Entonces, vamos con la información. Tenemos que recordar lo primero, que el carbono va a tener formas alotrópicas. ¿Qué es lo que es una forma alotrópica y cuáles serían las formas alotrópicas del carbono? Entonces, dice que las formas alotrópicas, ¿cierto?, difieren en la forma en que los átomos de carbono se enlazan entre sí y con ello presentan distintas propiedades físicas y químicas. Nosotros dentro del carbono vamos a encontrar 4 formas alotrópicas. ¿Cuáles son las formas alotrópicas que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿cierto?, el grafito, el fullereno, el nanotubo y el diamante. ¿Qué características van a tener ellas? Primero, si usted se da cuenta, ¿cierto? En el grafito, el fullereno, el nanotubo y el diamante, me dicen como la hibridación que tiene. Entonces, conociendo la hibridación de estas formas alotrópicas, yo podría reconocer qué hibridación tiene, es decir, qué enlaces van a presentar. ¿A qué? Bájame un poquito, bájame un poquito. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, el diamante, ¿cierto?, tiene hibridación sp3, por ende se puede decir de que los enlaces que presenta el diamante van a ser enlaces del tipo simple, porque recordemos que la hibridación sp3 son enlaces entre carbonos de enlace simple, con diferencia a lo que corresponde al grafito, al fullereno y a los nanotubos que tienen hibridación sp2. Entonces, si tienen hibridación sp2, yo puedo reconocer que estos compuestos, ¿cierto?, van a tener enlace doble entre sus carbonos. Ahora, ¿qué características pueden tener esta estructura? Entonces, el diamante, ¿cierto? Nosotros lo conocemos porque el diamante es una piedra preciosa, valorizadamente es una piedra que es muy cara. ¿Y qué características tiene? Posee una estructura cristalina, es tetraédrica y es tetraédrica también por la hibridación que tiene, ¿cierto? Porque recordemos que los compuestos que tienen enlace simple tienen una geometría tetraédrica, por eso que se dice que es tetraédrica. No hay electrones libres porque tiene todos sus electrones, ¿cierto?, ocupados. Se caracteriza por ser un material aislante, es un buen conductor, perdón, es un material aislante, no es un buen conductor, ahí está, y no conduce, ¿cierto?, la electricidad. Y una de las características que tiene, que de todos los materiales que pueden existir y de los minerales que pueden existir en la naturaleza, es el mineral más duro, ¿ya? Si yo comparo, por ejemplo, el diamante con el grafito, el diamante es mucho más duro que el grafito. Y que el grafito yo lo puedo encontrar, por ejemplo, en el tema de los lápices, pensando en las minas de los lápices que son súper finitas y que me sirven. ¿Ya? Entonces, esa es la primera estructura o la forma alotrópica del carbono, que es el diamante. Después tenemos el grafito, que el grafito, ¿cierto? Si usted lo identifica, son láminas hexagonales que están en un mismo plano, a eso se refiere, que están en un mismo plano. Dejan electrones libres inmóviles, ¿cierto? Que le hace permitir que sea un material que es conductor de la electricidad y donde se pueden ocupar en las minas de los lápices y en algunos lubricantes. Ahí yo puedo encontrar cierto grafito. Y el fullereno, si usted se da cuenta, el fullereno tiene la forma de un balón, de una pelota, ¿cierto? El fullereno, ¿cierto? Tiene 60 átomos de carbono, posee 32 caras, de las cuales son 20 hexágonos y 12 pentágonos.
lo que le da la forma de una pelota de fútbol. La mayoría de los fullerenos son solubles y tienen gran estabilidad, por lo que no son muy reactivos. Ahora, esto de los fullerenos, como que la verdad que no se trabaja mucho con él, pero uno trabaja más que nada con lo que es el diamante y el grafito. Y por último tenemos los nanotubos, que los nanotubos es como una malla, ¿cierto? Que va a tener forma hexagonal y pueden tener una capa, son excelentes, perdón, conductores de electricidad, tienen una gran resistencia mecánica y se utiliza para mejorar algunos productos. Entonces, eso es lo primero que tengo que recordar. Más que la característica en sí, primero recordar cuáles son las formas alotrópicas del carbono, que el carbono tiene 4, que es diamante, los nanotubos, el grafito y el fullereno. Y recordar la hibridación que tiene, para así también recordar su geometría, porque también me lo pueden preguntar, su geometría, y recordar los enlaces que tiene. Entonces, si nosotros nos vamos a los enlaces, solamente el diamante tiene enlace simple y las demás van a poseer enlace doble porque presentan hibridación sp2. Entonces, eso es lo primero que debo recordar. Después, debo recordar de dónde obtengo, ¿cierto?, el carbono. Entonces dice combustibles fósiles, materias con gran contenido energético formados a lo largo de millones de años a partir de la descomposición de restos orgánicos, animales y vegetales. Son recursos no renovables y los más importantes son el carbón mineral, el petróleo, perdón, y el gas natural. Ahora, ¿qué tienen en común el carbón mineral, el petróleo y el gas natural? Que todos tienen carbono, ya que son de donde yo obtengo carbonos o derivados de. Entonces, tenemos que recordar qué es lo que es o diferenciar qué es lo que es un carbón mineral, un carbón vegetal, ¿cierto? El gas natural y el petróleo, porque todos son distintos. Y esto también, obviamente, me lo pueden preguntar. Por eso que yo también como que quise pasar esta parte de la química orgánica, porque igual es importante. Entonces, tenemos que recordar, ¿cierto?, que el carbón como mineral es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y que se forma por la descomposición de los restos vegetales. El carbón vegetal, ¿qué tiene de diferencia? Que es un material combustible, sólido, frágil y poroso, que es como el carbón que uno ocupa, ¿cierto?, para poder hacer, por ejemplo, un asado, ¿ya? Dice con un alto contenido en carbono y se produce por la pirólisis de la madera. Ahora, ¿qué es lo que es la pirólisis? Si es que usted no la ha escuchado nunca, es una descomposición química producida por calentamiento, pero en ausencia de oxígeno. Es decir, aquí el carbón vegetal se obtiene, ¿cierto?, cuando yo quemo madera, pero sin la presencia de oxígeno. Entonces, de hecho, el oxígeno es como un comburente que ayuda, ¿cierto?, a la quema. Entonces, este carbón se produce por la quema de madera, pero sin la presencia de oxígeno, que es súper importante ese detalle. Después lo vamos a ver en las preguntas que yo les voy a mostrar. Después tengo el gas natural, que el gas natural es una mezcla de gases ligeros que se encuentra generalmente en los yacimientos de petróleo, pero que él está formado principalmente por gas metano, ya que es el CH4. Y el petróleo, ¿cierto?, es una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de oxígeno, azufre, nitrógeno y trazas de algunos metales. Es un líquido viscoso, oscuro y de menor densidad que el agua. Entonces, todos, ¿qué es lo que tienen en común? Todos tienen en común, ¿cierto?, que van a tener carbono. Importante que usted sepa de dónde se obtiene, por ejemplo, más que nada por las preguntas, pero después cuando se las muestre usted me va a entender el por qué. Entonces, si vuelvo, el carbón como mineral, ¿cierto?, se obtiene por la descomposición de restos vegetales. El carbón vegetal se produce por la pirólisis de la madera, es decir, por el calentamiento en ausencia de oxígeno, que eso es súper importante. El gas natural, que es una mezcla de gases ligeros, compuesto principalmente por metano, y el petróleo va a ser una mezcla de muchos hidrocarburos. Ahora, dentro de lo que es el petróleo, que es importante y porque yo lo asocio, ¿cierto?, con lo que es la química orgánica. Ahora, cuando digo yo es porque obviamente uno lo asocia de materia, no es que yo, Victoria Berrueta, lo asocie. Ya, el petróleo, ¿cierto?, se asocia con lo que es la química orgánica porque obviamente obtenemos ciertos derivados y esos derivados que se van obteniendo de la refinación del petróleo son compuestos orgánicos, ¿ya? Porque recuerden que es una mezcla de hidrocarburos, es decir, de compuestos que tienen carbono. Entonces dice, la refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo
para producir derivados comercializables. ¿Qué derivados? La parafina, el querosene, ¿cierto? La benzina, el asfalto, el alquitrán, que son, por ejemplo, cuando uno quiere, bueno, no sé si han visto alguna vez cuando asfaltan, pavimentan las calles, le agregan como un líquido negro, ¿cierto? Que ese es el alquitrán, que es como parecido un poquito al petróleo, y queda la calle negra y después como que le tiran el cemento, ¿ya? Tenemos los lubricantes, tenemos las parafinas, entonces vamos a conocer cuál es el proceso de refinación del petróleo. Y dentro de esto, por ahí el otro día Benjamín Simpson me preguntaba del cracking, que no lo había escuchado. Entonces, es importante que usted sepa esto porque seguramente él lo vio, ¿cierto?, en alguna pregunta, y ahora nosotros vamos a ver de qué manera esto me lo pueden preguntar. Conocer que para refinar el petróleo se pueden ocupar dos procesos. Uno es el fraccionamiento y la otra es la conversión. Dentro del fraccionamiento nosotros vamos a encontrar la destilación y dentro de la conversión nosotros vamos a encontrar el cracking térmico y catalítico y la isomerización y alquilación, ¿ya? Que son dos procesos en donde yo obtengo, ¿cierto? Derivados del petróleo, ¿cierto? Pero que son distintos. Entonces, ¿por qué son distintos? Porque en uno, ¿cierto? En lo que es la destilación, es la destilación. Si alguien no sé quién estaba ahí, pues pueda silenciar. Gracias. Entonces, el fraccionamiento, como les estaba diciendo, o sea, perdón, la destilación, como les estaba diciendo yo, es un método físico que se utiliza, ¿cierto? Las temperaturas de ebullición. Entonces se van separando los destilados. Y la conversión, no, pues la conversión es que cambian el tamaño de la estructura de moléculas de hidrocarburos. Entonces, vamos a revisar en qué consiste. Ya, entonces, primero, la destilación fraccionada, ya es como, no sé si ustedes alguna vez han venido a Ventana, Quintero, Concón, que ahí se encuentra ¿cómo se llama? La empresa ENAP, que es la encargada, ¿cierto?, de la Empresa Nacional de Petróleo, y hay unas torres gigantes, inmensas, ¿cierto?, donde hacen la destilación del petróleo. Entonces, ¿qué significa destilar petróleo o qué es lo que hace la destilación fraccionada? La destilación fraccionada lo que hace es separar productos sobre la base de la diferencia de los puntos de ebullición. Si nosotros recordamos qué es el punto de ebullición, recuerde que el punto de ebullición es la temperatura exacta en la que un líquido, ¿cierto?, pasa a estado gaseoso. El punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo agua, la caliento, a los 100 grados Celsius el agua se va a empezar a evaporar, ¿ya? O a producir el proceso de ebullición. Entonces, aquí la destilación fraccionada se basa en eso, ¿ya? Se basa en separar a través de los puntos de ebullición. Entonces dice, el grado de separación de los componentes del petróleo está estrechamente ligado al punto de ebullición de cada compuesto. Entonces, si usted se da cuenta, aquí lo que hacen en la torre de destilación, esto es como una torre, ¿cierto? Y lo que se hace es que se ingresa petróleo crudo a un quemador, porque tienen que quemarlo para que empiece, ¿cierto?, a ebullir cada uno, o sea, a ebullir este petróleo, y lo primero que se saca, si usted se fija, obviamente hace como una analogía en cuanto al tema de los carbonos, y hace como una inferencia, si uno se da cuenta, lo primero que sale vendría siendo lo más liviano, ya, porque recuerde que dijimos que el petróleo era como un líquido que es viscoso, y es como, a ver, ¿cómo qué podría ser? Eh, bueno, no sé si alguna vez han visto el petróleo, pero es como tener así como, en comparación es como tener leche líquida y leche condensada, ¿cierto? La leche condensada es como espesa, esto es como un líquido también que tiene como esa diferencia que es más espeso. Es negro, ¿cierto? Es viscoso y se mete este petróleo crudo al quemador, ya se va a meter al quemador y por la diferencia de temperaturas, los primeros que van a salir son los carbonos que van a tener, van a salir, ¿cierto?, los hidrocarburos que tienen entre 1 y 4 carbonos. Después van a venir los que tienen entre 5 y 12 carbonos, los que tienen entre 12 y 16, 15, 18, 18, 20 y 20 o más. Entonces, lo primero que va a salir es el gas combustible, ¿cierto?
el gas combustible. Después va a salir el gas combustible, ¿cierto?, para automóviles, el queroseno, parafina líquida. Después va a salir el gasoil o combustible de calderas o plantas termoeléctricas y el diésel. Luego van a salir los aceites lubricantes y por último va a salir, ¿cierto?, la parafina, cera, asfalto o bitumen, que es el alquitrán, que es lo más pesado. Eso es lo que va a costar más salir, porque de hecho a los 20 grados Celsius salen los gases. Es lo primero que va a salir, porque es lo más liviano. ¿Y por qué es lo más liviano? Porque poseen entre 1 y 4 carbonos. De hecho, lo que es más pesado sale a 400 grados Celsius porque va a costar más sacarlo. Es como no sé, pues como los pesos de las personas. Pues hay gente que a lo mejor va a ser mucho más liviano sacarlo porque va a tener un peso menor que otra. Ya, esto es lo mismo que ocurre. Para sacar, por ejemplo, el alquitrán, la parafina, el asfalto, todo eso que se ocupa, por ejemplo, en las calles, se tiene que llegar a una temperatura de 400 grados Celsius. ¿Y cuántos carbonos tienen ellos? Alrededor de 20 o más carbonos. ¿Ya? Entonces, esa es la destilación fraccionada. Importante que usted sepa reconocer a cuánto sale cada uno, o sea, qué es lo primero que sale, más que los carbonos que tenga, ya que usted sepa que lo primero que va a salir son los gases, después la gasolina, después el queroseno, el diésel, el aceite ligero y el asfalto, parafina, que es lo que queda abajo. Y que la base de la destilación fraccionada es la diferencia de los puntos de ebullición. Eso es lo más importante. Y otra parte importante, ¿cierto?, de la refinación del petróleo puede ser la conversión del petróleo, porque una es la destilación y otra es la conversión. ¿Qué es lo que es la conversión del petróleo? Este proceso cambia el tamaño y las estructuras de las moléculas de hidrocarburos para obtener octanajes que son como más puros, por decirlo así. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a encontrar 3 procesos, ya que uno es el cracking, otro es la isomerización y el otro es la alquilación. Entonces, ¿qué tienen de diferente estos 3 procesos? El cracking es una descomposición pirogénica, que significa que es una descomposición térmica del petróleo, en la cual se produce el rompimiento de hidrocarburos de alto peso molecular, formando más, ¿cómo se llama?, compuestos más livianos, ¿ya? Por eso que dice que se cambia el tamaño y la estructura. Entonces, en eso consiste el cracking, en que se forman compuestos, se quema hidrocarburos, ¿cierto? Y se forman compuestos que son más livianos. Ahora, ¿cuál es la finalidad del cracking? La finalidad del cracking es obtener gasolinas de alto octanaje. Ya, obviamente las gasolinas de alto octanaje sirven como un combustible mucho mejor. Mientras más alto el octanaje de una gasolina, el vehículo va a andar mucho más rápido por el detonante que tiene, ¿ya? Después tengo la isomerización y la alquilación. La alquilación es una combinación, ¿cierto?, de olefinas con parafinas para formar isoparafina de alto peso molecular. En la alquilación lo que se hace es mezclar compuestos para que queden compuestos mejores, ya es como una combinación. Y la isomerización, ¿en qué consiste la isomerización para refinar el petróleo? Es también obtener isómeros, ¿cierto?, que sean mucho mejores, ¿ya? Y todo esto, por eso que se consideran dentro de la conversión, porque se cambia el tamaño y la estructura. Ya, si usted se fija acá, de una molécula muy grande se cambia a una estructura mucho más pequeña. En la isomerización lo que se hace es convertir, ¿cierto?, a partir de un compuesto que tengo de carbonos, convertirlo en un isómero, y la alquilación es agregar como un sustituyente. Pero que todos me van a ser, ¿cierto?, derivados del petróleo que tengan alta efectividad. Entonces, usted se preguntará, profesora, ¿y de qué manera a mí me pueden preguntar, por ejemplo, esto en la prueba? ¿O de qué manera usted me lo podría preguntar? La verdad que no sé si se lo voy a preguntar, porque vamos a ver, ¿cierto?, al finalizar qué es lo que tiene que hacer. ¿De qué manera se lo pueden preguntar en la prueba? Lo vamos a ver enseguida. Denme un segundito que lo tengo por acá. Espérenme un cachito. Ya, mientras tanto, recuerden que para el día jueves, los que se conectan, ¿cierto?, si tienen dudas o preguntas de su prueba, me las pueden ir mandando al correo para que la revisemos, ¿ya? Ya, entonces acá yo tengo, acá, vamos a la pregunta número 3. Ya, dice, ahí, espérenme un cachito.
Dice, los hidrocarburos son compuestos binarios formados solo por... ¿Cuál colocarían ustedes como alternativa correcta aquí? Ya, automáticamente, ¿cierto? Todo el mundo me dice alternativa B, ¿cierto? Primero, los hidrocarburos son compuestos, ya primero el hidrocarburo tiene como elemento principal el carbón, pero aquí la palabra clave es que de hecho me ponen alternativa, ¿cierto? Solamente la alternativa de carbono. Los hidrocarburos, claro, tienen elemento principal como carbono, pero dice, son compuestos binarios. ¿Qué significa que sea binario? Significa, ¿cierto?, que tiene solamente dos elementos. ¿Qué elementos son? El carbono y el hidrógeno. Todos los hidrocarburos van a tener sí o sí siempre carbono, hidrógeno. Lo demás viene como a cambiar el compuesto más que nada porque hacerlo de otro estilo, pero sigue siendo hidrocarburo. Si le agrego oxígeno, ese compuesto podría ser una acetona, un alcohol, un aldehído, un ácido carboxílico. Pero el que tiene sí o sí como principal va a ser siempre el carbono. Entonces, o sea, perdón, carbono e hidrógeno. Entonces aquí la alternativa correcta, perdón, es la alternativa de carbono e hidrógeno. Número 4, ¿ya? Dice, ¿qué tienen en común? Ya, dice, ¿qué tienen en común? El carbón, el petróleo y el gas natural. ¿Qué creen ustedes? Ya, yo como recomendación, bueno, a mí la verdad que lo que no me gusta de esto es que, ¿cómo se llama? Bueno, la verdad que a mí en lo personal tampoco, yo no soy muy partidaria de la prueba, ya, pero a mí lo que me gusta de cuando usted responde la prueba es que obviamente me encantaría que usted estuviera con esto en físico, porque si hay una técnica que es importante es el tachado, así como eliminar alternativas. Entonces, si usted no se recuerda y dice, ay, no, es que estoy entre esta y esta otra, primero recuerde, ¿cierto? O vea qué cosas no le sirven. Por ejemplo, dice, se originan por la descomposición de materia química en condiciones aeróbicas. Y usted va a decir, ay, pero ¿qué es esto de condiciones aeróbicas? ¿Se acordará de eso? Entonces, dice, ¿qué tienen en común carbono, petróleo y gas natural? Dice, se originan por descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas. Es decir, lo que les decía recién yo, sin presencia de oxígeno. Eso es, entonces, aquí solamente el carbón se obtiene de esa manera. ¿Son mezclas de hidrocarburos? No, pues no son todas mezclas, porque esta sí es una mezcla, esta sí es una mezcla y esto no es una mezcla, ¿cierto? El carbón no es una mezcla. De hecho, piense usted lo que es el petróleo y piense en un carbón que ocupa para hacer un asado. No son mezclas, ¿cierto? ¿Son formas alotrópicas del carbono? No, no son formas alotrópicas del carbono, porque recién vimos que las formas alotrópicas del carbono, ¿cuáles eran? Eran, ¿cierto? El fullereno, el diamante, los nanotubos y el grafito. Ninguno de ellos es. Entonces estaríamos entre la alternativa A y la alternativa B. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Tienen propiedades físicas similares? No, pues, de hecho no tienen propiedades físicas similares. De hecho, las tres, ¿cierto? Son pensando, ni siquiera como pensando en que usted sepa, mire, analice, tiene propiedades físicas similares. ¿Qué quiere decir eso? Que en aspectos son como similares. El carbón es sólido, el petróleo es un líquido y el gas natural es un gas. Entonces, entre el gas, el líquido y el sólido, ninguno de ellos se parece. Entonces, aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Es la alternativa A. ¿Ya? Deme un segundito. Ahora sí. Entonces, ¿qué tienen en común el petróleo, cierto? El carbón y el gas natural. Aquí la alternativa correcta es la alternativa A, que el carbono es un componente principal. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, dice, ¿cuál de los siguientes elementos se encuentran en todos los compuestos orgánicos? Obviamente aquí es la misma preguntada de una manera distinta.
que es la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa correcta de las 5? Ya, obviamente, cierto, es la alternativa D, que es la misma pregunta, pero hecha de una manera distinta. Entonces, ¿cuál de los siguientes elementos se encuentra en todos los compuestos orgánicos? ¿Tengo hidrógeno? Sí. ¿Tengo carbono? También. Nitrógeno no están en todos, ¿cierto? Entonces, aquí la alternativa correcta es la alternativa D, 1 y 2. Preguntado de una manera distinta, pero al final es la misma pregunta. Ya, si nos vamos, ¿cierto? En cuanto al petróleo también, vamos a ver otra preguntita. Acá, mire. Dice, las siguientes fórmulas moleculares corresponden a los compuestos químicos que pueden estar presentes en el petróleo crudo. ¿Cuál de ellos se separa primero en una destilación fraccionada? ¿Cuál colocarían ustedes al tiro, acordándose lo que les dije yo, que en la destilación fraccionada lo primero que sale es lo más liviano, lo que pesa menos? Entonces, si es así, la alternativa correcta, obviamente, como pone aquí Matías, sería la alternativa A. Entonces, si usted se va a esta pregunta, en realidad es importante saber cuántos carbonos tiene un compuesto, o sea, no, a ver, no estoy haciendo bien la pregunta. No, lo que le estaba diciendo. Es importante dentro de la destilación fraccionada saber exactamente qué carbonos salen primero y qué no. No, eso no es necesario. ¿Qué es necesario que usted conozca? Que en una destilación fraccionada, lo que sale primero de la torre de destilación, de la torre de fraccionamiento es lo más liviano y lo que queda abajo es lo más pesado. Entonces aquí lo primero que va a salir en la destilación fraccionada es la letra A, ¿cierto? Porque si usted compara todos los carbonos, el carbono que tiene menor cantidad o el que es más liviano es el C3 porque tiene menos, siendo el más pesado la alternativa E. Eso es lo que quedaría en el fondo. Entonces, la destilación fraccionada es un método que se hace donde se mete el petróleo crudo, ¿cierto? Se calienta ese petróleo y lo primero que va saliendo es lo más liviano. Entonces, aquí la alternativa correcta es la alternativa A. De hecho, dice que lo primero que sale de la torre de fraccionamiento son los carbonos que van entre 1 y 4 carbonos. Ya que en este caso 3 sería como correcto. Pero también la puedo hacer por descarte, conociendo de que lo primero que sale, ¿cierto? Va a ser lo más liviano. Dame un segundito. Ya, dice, número 12. La gasolina se puede clasificar como... ¿Cómo la clasificarían ustedes? ¿Qué pondrían ustedes como alternativa correcta? Ya, veamos qué alternativa podría ser. Dice, la gasolina es un compuesto y usted me dice, sí, puede ser un compuesto. Ya, denos su fórmula química. ¿Cuál es la fórmula química de la gasolina? No la conocemos, ¿cierto? No hay como una fórmula para la gasolina, no tiene, ¿cierto? ¿Es un hidrocarburo? Sí, porque tiene carbono, hidrógeno, sí podría ser un hidrocarburo. ¿Es una mezcla de hidrógeno y fenoles? No, porque si es un hidrocarburo tiene que tener carbono, entonces la letra E la desestimo, no me sirve ni la E, no me sirve la A. ¿La B me podría servir? Sí. Dice, ¿es una mezcla de hidrocarburos y alcoholes? No, ¿cierto? No tiene nada que ver con el alcohol. Es una mezcla de hidrocarburos, entonces entre la B y la C, que la B también podría servir, la C, ¿cierto? Es la alternativa correcta. ¿Y por qué es la alternativa correcta? Es la alternativa obviamente que más se asocia, porque recuerde que la gasolina, ¿cierto? Proviene de la destilación fraccionada del petróleo y se considera una mezcla, ¿cierto?, de hidrocarburos que va entre 5 carbonos y 12 carbonos, ¿ya? Entonces aquí la alternativa C es la alternativa correcta. Es una mezcla de hidrocarburos. Ya. ¿Qué otra pregunta más nos podría servir acá? De petróleo, que también las tenían separaditas. Ya, por ejemplo, esta, la número 15. Dice, la siguiente imagen muestra la disposición espacial de los átomos de carbono en dos de sus formas alotrópicas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones correctamente, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la hibridación de los átomos de carbono en cada una de ellas? Entonces,
si ustedes se recuerdan, tenemos una forma, ¿cierto? Y otra forma. Entonces, ¿cuál es cuál? Tenemos, ya, primero ninguna de ellas es nanotubo y ninguna de ellas es fullereno, ¿cierto? Porque el fullereno lo que tiene de característico es que es como una pelota de fútbol y los nanotubos es como una malla que viene enredada, ¿cierto? Entonces, ¿qué formas alotrópicas tengo ahí? De acuerdo a lo que vimos nosotros recién. Ya, primero, ¿cierto? El primero, el número 1. ¿Qué forma alotrópica sería? Ya, este es el grafito, ¿cierto? ¿Y este qué vendría siendo? Ya, este es el diamante y este es el grafito. Ya, recuerden que nosotros dijimos que el grafito... Déjenme un segundito. Espérenme un cachito. Acá. De hecho, ¿cierto? Nosotros vimos que el grafito eran como láminas hexagonales, ¿cierto? Y el diamante tiene una figura como ordenada. El fullereno es una pelota de fútbol y el nanotubo tiene esta forma. Entonces, si yo me voy de nuevo a la pregunta, puedo observar que este es el diamante y este es el grafito. Entonces, ¿qué me están preguntando? Respecto a cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la hibridación, tengo que acordarme que el diamante era el único que tenía enlaces simples y todos los otros tenían enlaces dobles. Por ende, ¿cuál sería aquí la alternativa correcta? No sé si la habían escrito la alternativa correcta. Ya, aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Vendría siendo la siguiente. Me están preguntando por la hibridación. Este es el diamante y el diamante es el único que tiene enlace simple, por ende su hibridación es sp3. Entonces, descarto la alternativa A, la B y la C. Puede ser la B o la E. ¿Quién va a decir cuál es la correcta? El del grafito. Todas tienen hibridación sp2 menos el diamante que tiene hibridación sp3, perdón. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa E, ¿ya? Entonces, importante que ustedes, más que la característica en sí, sepan, ¿cierto?, la hibridación y cómo reconocerlos visualmente, porque aquí no me dicen que este es el diamante ni este es el grafito, ¿ya? Que eso es importante. Y déjenme ver si tengo una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Corresponde a un hidrocarburo? No. Acá. Miren esta, a ver, dice... el diamante es una forma alotrópica del carbono que está formada por átomos de hibridación sp3. A partir de lo anterior, ¿cuál de la siguiente estructura podría corresponder al diamante? ¿Cuál colocarían ustedes en la 22, la alternativa correcta? De hecho, la acabamos de ver, ¿cierto? Ya, de hecho, la alternativa correcta, ¿cierto?, de la 22 es la B. Aquí tengo, mire, de hecho se distinguen al tiro, nanotubos. ¿Cierto? Nanotubos o nanotúbulos, como lo nombran algunos. El fullereno, ¿cierto? Esto que tengo acá es el grafito. Y esto que tengo ordenado, de hecho, la alternativa E también uno podría como confundirse, porque el diamante tiene una estructura ordenada. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice que forma redes cristalinas, son como cubos. Entonces, esto tiene un orden, sí, pero esto es como más que nada, es como un polímero, más que un diamante, porque es la unión de unidades repetitivas. Sí tiene un orden, porque son todas del mismo tipo, pero el diamante lo que hace es formar redes cristalinas que son como cubitos. ¿Ya? Por eso que la letra B es la alternativa correcta. A ver. De hecho, le voy a compartir este que, mire, después para abajo tiene como materia y todo el cuento. Espérenme un cachito. Por aquí había visto otra pregunta del petróleo. Dice, 21. Dentro de la refinación del petróleo, ¿cuál de los procesos se clasifica como un proceso físico? ¿Cuál colocarían como correcta? En la 21. Ya.
Muy bien, ya me están respondiendo por ahí. La mayoría me respondió la alternativa D, es la correcta, ¿cierto? La destilación fraccionada es un proceso físico, porque se van separando, ¿cierto? Se van separando dentro de los métodos de separaciones, nosotros encontramos la filtración, la decantación, la evaporación, y dentro de eso también encontramos la destilación fraccionada. El cracking no, porque en el cracking lo que hace es cambiar la estructura de la molécula, y eso es algo químico, no es algo físico. La destilación fraccionada no, pues yo separo de acuerdo al peso derivados. El cracking lo que hace, ¿cierto? Que también es un proceso de refinación, es un método, pero ese método es un método químico, porque cambia la estructura de la molécula, ¿ya? Y por último, antes que se me acabe el tiempo, vamos a ver la alternativa, esta, la número, espérenme un poquito, la número 18. Dice, la siguiente figura ilustra el proceso de destilación fraccionada del petróleo. Al respecto, es correcto afirmar que... ¿Qué pondrían como correcto ustedes? Ya, aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Es la alternativa A. Los productos obtenidos en 1 y 2 corresponden a butano, propano, porque van entre el 1 y el 4. Obtenidos en el 1 se encuentra el líquido a temperatura y presión ambiente. No es a temperatura ambiente, porque los calientan, ¿cierto? Los combustibles pesados se obtienen en 2, no, los pesados están en 3. Los productos obtenidos en 3 se utilizan como combustible para vehículos, no. Vimos que todo esto era los derivados, el alquitrán y todo eso. Nos queda menos de un minuto, les voy a subir la clase. En el día de hoy no tiene que hacer ninguna tarea, así que más que nada para que usted conociera, les voy a subir el material. Ahora los voy a dejar, cuídense mucho y gracias por entender de que no conecté la cámara porque me sentía un poquito mal hoy día, así que el miércoles